Euskal Herria dibuja al suroeste una tierra incierta, de relieves atormentados y climas extremos. En este paisaje riguroso y siempre fronterizo, los acontecimientos históricos han condicionado la vida, plagada de persecuciones y disputas, y obligó a los pueblos a esconderse y protegerse entre murallas. En esta parte singular del país, vinieron a vivir los primeros cristianos de Euskal Herria. Viajamos a las tierras frías. Los valles cantábricos se estrellan hacia el sur implacablemente contra las murallas de la Sierra Salvada. Esta frontera natural se eleva como una potente barrera geográfica y climática. Sin embargo, los hombres se han empeñado constantemente en franquearla. Por ello, las tierras de los alrededores se convirtieron en territorio disputado, allí donde conviven y se entremezclan las tierras de Álava y Vizcaya. Como demuestra la torre de Zubieta, vigía permanente de los más viejos caminos de Arceniega. Por aquí pasaron los romanos muchos siglos antes de que la villa se protegiera entre murallas. Después fue una importante parada de los arrieros que pretendían llegar a la meseta con sus mercancías. Instalada en lo alto de una suave colina, Arceniega mira a las tierras fronterizas de Castilla. A sus puertas creció un cotizado mercado medieval que se recuerda ahora en el mes de septiembre. La primera ubicación de Arceniega fue esta, al lado de uno de los más viejos árboles de Euskal Herria, una gigantesca encina al pie de la cual se apareció la Virgen. Una ermita románica le rindió el primer culto antes de levantarse este monumental santuario, al que acuden con devoción gentes de toda la tierra de Ayala. Esta comarca fronteriza tuvo su propio fuero y su canciller, don Pedro López de Ayala, que fue el líder de todos los guerreros banderizos y gobernó desde esta soberbia torre de Quejana. Pegado a ella, construyó un convento en el que, sobre las tumbas de su familia, las madres carmelitas rezan desde entonces por la salvación de sus almas. Estamos en una Álava atlántica, de grandes contrastes entre estos paisajes rurales y las áreas industriales del Alto Valle del Nervión. Las montañas la mantuvieron siempre aislada del resto del territorio, pero a merced de los rigores del clima. Cuando el invierno frío de la meseta se adueña de la sierra, esta vuelve a ser el dominio exclusivo de los lobos. Extinguidos hace 50 años, han regresado desde Castilla y recuperado sus antiguas madrigueras. Y vuelven a ser el terror de los ganados, que no tienen ninguna escapatoria al borde de estos precipicios. Ni siquiera la vigilancia de la Virgen de la Antigua puede protegerles. La patrona de Orduña y del Valle de Arrastaria cuida estas tierras desde la panorámica cima del Charlazo. La enorme estatua de la Antigua
fue una de las primeras obras de hormigón del país. Se hizo en secreto en el año 1904, empleando hasta 50 toneladas de cemento y 20 de hierro. Muy cerca compite con su figura desafiante el Pico del Fraile, primer reto vertical de los escaladores vascos que no se atrevieron a trepar a su cima hasta 1924. La propia montaña es la frontera de Euskal Herria. Vizcaya y Álava quedan en el valle. Arriba, más allá de las murallas, Burgos. Nacido en Castilla, el río Nervión se hace vasco, lanzándose al vacío en una espectacular cascada de más de 200 metros de altura. Sus aguas limpias desbordan las entrañas de la sierra, pero antes de despeñarse, discurre por las praderas más queridas por el ganado. Disfrutar de este espectáculo, donde la naturaleza parece un milagro, no es fácil. Solo unos pocos días al año, tras fuertes lluvias o con ocasión de intensos deshielos, los acuíferos subterráneos de la Salvada rebasan la fuente de Guiturri. Entonces la magia acompaña al río para convertirlo en señor de las alturas. Pero, por muy salvajes que parezcan, todas las montañas ceden sus puertos al hombre. Por estos cortados encontraron el paso los más antiguos caminos de la meseta, para llevar la lana a los puertos costeros, el pescado y también el hierro vasco hacia Castilla. Domesticando la naturaleza cuando se les cruzó en la ruta, como en el Salto de Ujuli. Vencida la barrera en lo más crudo del invierno, entramos de lleno en las tierras frías. Con Izarra presidiendo este tránsito en medio de una sorprendente encrucijada. Un enjambre de arterias se entrecruzan en Altuve, desafiando a las nieves. Único inconveniente capaz de detener el constante e intenso flujo de personas y mercancías. Escapamos ahora de los puertos de montaña y del invierno para seguir hacia el sur, el confín del país de los vascos. En el rincón más occidental de Álava y de Euskal Herria, encontramos un paraíso de la naturaleza, el Parque de Valderejo. Entre praderas, aldeas deshabitadas y murallas de roca caliza, el río Purón riega un valle de ensueño. Mágicos bosques de robles, encinas y hayas esconden un arroyo saltarín, junto al que viven el corzo, el gato montés o el azor.
y en el que la nutria se ha reservado los pozos más tranquilos. Los habitantes de estos pueblos tuvieron que tallar a pico sus caminos en este desfiladero. Como mudo testigo de su vida solitaria, la iglesia de San Esteban sobrevive su vida en un peñasco, sobre las ruinas de lo que fue el pueblo, y protege para siempre entre sus muros las pinturas medievales de los 12 apóstoles. En el límite del parque, Peña Carria corta el aire con su afilada e inaccesible arista. Desde el valle se ve como una alta y sólida pared, pero cuando volamos sobre ella, se convierte en una delgada lámina de piedra que parece hojaldre dispuesto a romperse a cada instante. Sus blancas calizas dominan cerrados bosques de pino albar, donde no es difícil sorprender a los tímidos ciervos. Es la puerta norte de Valderejo, donde la geografía es a cada instante de Álava o de Burgos. No podemos pasar sin detenernos en un singular rincón de Castilla que penetra en Álava, porque aquí, en Valpuesta, se escribieron las primeras palabras del castellano. Fundada en el siglo IX por el obispo Juan, se convirtió en la sede episcopal de una gran comarca desde Cantabria hasta la costa vizcaína, concentrando toda la vida religiosa del norte. Los canónigos escribanos de la Colegiata de Valpuesta redactaron los viejos manuscritos en letras visigótica y latina, pero entre ellos deslizaron fragmentos de castellano, los primeros de toda la historia. Los roquedos de la Horca y el Raso nos llevan en un salto hasta un magnífico vergel, escondido en un apartado barranco de Valdegovía. Hace más de 1000 años, la población de San Martín de Valparaíso escogió este lugar para vivir y rezar. Aquí enterraban a sus muertos en tumbas excavadas en la roca. Su vida debió ser muy dura y solitaria, pero ellos encontraron aquí su Valle del Paraíso. Esta es una tierra de vocación religiosa. La Virgen vino a aparecerse al pastor Hernando Martín, aquí, a las orillas del río Mecillo, en el año 1087. Así se fundó este gran santuario de Angosto. A un paso, en una encrucijada de caminos medievales, el acceso a Valdegovía sigue todavía vigilado por el castillo de los Varona. Cuentan que una mocetona alavesa nacida en este castillo venció en singular combate al propio rey de Castilla, Alfonso I el Batallador. Caído en tierra, el monarca preguntó: «¿Quién es el varón que me ha derrotado?». «Soy varona», respondióle ella alzando la celada de su casco para enseñar su rostro.
Y así es como nació aquí el apellido de todos los Barona del mundo. Las culturas medievales hicieron arte en estas tierras de frontera. En Tuesta, Euskadi tiene uno de sus monumentos nacionales, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Es, con las de Estíbaliz y Armentia, una de las referencias del románico alavés, en la ruta de los peregrinos. Un antiguo imperio se extendió por estas terrazas, el Imperio de la Sal. En Salinas de Añana, los romanos construyeron un imponente sistema de plataformas para la extracción de la sal. Más de 5.000 eras convertían cada verano este valle salado en un espejo blanco. La sal de Añana se llevó en caravanas de carretas a toda Castilla, Extremadura y Portugal. Solo 50 eras se explotan ahora al modo tradicional. Una fábrica moderna ha sustituido a un modo de vida que ya casi es historia. La única laguna natural de Euskal Herria está escondida sobre Salinas de Añana. En estas aguas salobres de arreo, las aves migratorias encuentran una posada en su largo viaje. Un salto sobre la sierra de Arcamo nos lleva hasta el río Bayas. A su costado avanza otra gran vía de comunicación histórica, en la que se han solapado los sucesivos caminos. Todos ellos se encontraron siempre pasando por el embudo de Subijana, donde las sierras de Arcamo y Badaya se abrazan y parecen querer cortar el paso. Quienes nunca se atrevieron a pasar de Subijana hacia el norte fueron los árabes. La barrera climática fue también el límite de sus conquistas. La cresta de apariencia inexpugnable de la Sierra Brava de Badaya nos despide del valle de Cuartango. Para dejarnos caer al otro lado, sobre el valle del río Zadorra. Casi a la vista de Vitoria, el castillo moruno vigilaba y prevenía de la llegada de los invasores desde el sur. Este telégrafo óptico era poco más que un puesto de señales, pero suficiente para comunicar cualquier peligro. Una de las poblaciones más importantes del condado de Treviño es la Puebla de Arganzón. El río Zadorra la acaricia en su marcha hacia el Ebro. Esta era la parada medieval de las mercancías que se dirigían al gran mercado de Vitoria. También de los peregrinos, que tuvieron un hospital junto a la iglesia gótica de la Asunción. Estamos en el condado de Treviño, una isla de 319 kilómetros cuadrados de tierras de Burgos, situada en el corazón de Álava. La Puebla de Arganzón es uno de sus dos únicos municipios, aunque son 52 las pequeñas localidades que integran este enclave. Treviño quedó ligado administrativamente a la provincia de Burgos a partir del siglo XVI, y desde entonces se ha rechazado en más de 10 ocasiones su deseo de incorporarse a Álava, incluso cuando ya en el siglo XIX se reestructuraron las provincias españolas. El conde de Treviño decidió, contra la voluntad de sus habitantes, mantener estas tierras ligadas a Burgos, y las pequeñas aldeas de Treviño resisten a duras penas la tendencia a despoblarse, como Pangua.
como Añastro, o como Cucho, donde el censo dice que ya hay más pianos que habitantes. Algunos de los más antiguos templos de esta geografía se adornan con el mejor románico a la vez, y pese a estar en municipios de Burgos, siguen ligados a la diócesis de Vitoria. Treviño es un mar de cereal, un continuo paisaje de ondulados y extensos campos, tierras bien trabajadas, un magnífico granero. Sobre las orillas del tímido río Ayuda, una abrigada ladera acoge a la capital del condado, Treviño. La villa medieval está cruzada de estrechas calles que se alargan bajo la iglesia de San Pedro. A su exterior asoma en un balconcillo la imagen de la Virgen Blanca, la más auténtica, según dicen. Al abandonar Treviño, perdemos la orientación y decidimos situarnos en el mapa. Encajada entre las mugas de Treviño y La Rioja, Peñacerrada mantiene el aspecto defensivo que tuvo desde su fundación, rodeada de 4 castillos. En su lado sur, una de las pocas puertas de muralla medieval que se conservan en Euskal Herria abre el paso a su plaza. La peña cercada configuró una perfecta protección contra quienes pretendieron acosarla desde cualquiera de sus costados. Entre un laberinto de barrancos, despunta en un promontorio la sorprendente ermita de la Virgen de la Peña. Los primeros cristianos de Faido rezaron en una cueva antes de construir sus casas. Más tarde ampliaron la primitiva capilla rupestre y levantaron también su propia iglesia en el valle. La campana de la Virgen de la Peña solo tañe ahora el día de su romería, cada 8 de septiembre. En estos desfiladeros están las más antiguas viviendas conservadas en Euskal Herria. Sus habitantes tallaron en la roca con rudimentarias herramientas las habitaciones, los oratorios, las tumbas y hasta los corrales para sus ganados. En muchos casos en paredes con accesos vertiginosos y solo accesibles mediante escaleras. Aquí se refugiaron de las invasiones árabes
que los habían hecho huir en su persecución religiosa, y no bajaron a edificar sus pueblos hasta que la invasión cesó y pasaron sus peligros. En Marquíniz encontraron un escenario ideal, salpicado de monolitos que en el barranco de Sasualde parecen la obra de un gigante. Un lugar fantástico. Que nos vacuna contra el vértigo. Disfruten como nosotros lo hicimos de este vuelo entre monolitos. Estas misteriosas rocas nos hacen recordar el pasado. Los primeros cristianos vascos eligieron para vivir esta tierra de contrastes, este rincón del universo.